Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, Isabel Carmona Becerra, presidenta del Partido Acción Democrática. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo estás, Vladimir? Gracias por venir al programa. De venir a tu programa. Siempre es un placer conversar contigo porque hablamos contigo y hablamos con la historia venezolana. Desde luego, hijo, eso es así, que no puede ser borrada. No, por su Dios, es que la No historia no se ser puede borrar, borrada. tú no puedes reinterpretar. Los que están escribiendo la historia tienen que ver qué hacen para no alterar los episodios reales de... Ajá, ya que estamos hablando de historia, ¿verdad? Si a ti te correspondiera escribir la historia de este momento político, ¿qué dirías, Isabel? Bueno, yo lo considero un movimiento, un momento estelar de la vida política venezolana. Es estelar porque la sociedad está presente, confrontándose en el nivel de sus contradicciones, y eso le da vida a la esencia democrática. Nosotros lo que necesitamos en este caso, para que esa historia pudiera ser verdaderamente cargada de esencia democrática, lo que faltaría es que el poder del Estado entendiera la importancia y la necesidad inaplazable de escuchar la mitad de esa sociedad. El presidente Maduro nos dio una señal. Esa noche el presidente Maduro se iluminó Venezuela cuando escuchó las dos fuerzas que en la sociedad se expresen, y por primera vez en 15 años tuvo la mitad de la sociedad venezolana la posibilidad de hablarle al país y al mundo. Eso me parece a mí es extraordinario. Nosotros, los líderes políticos, no podemos perder este momento, que yo lo considero estelar, para trazarle un rumbo de entendimiento y de conciliación a la sociedad venezolana. Oye, Isabel, tú sabes que a veces hacer los paralelismos históricos es conveniente para ubicarnos un poco y no cometer errores que se cometieron en el pasado. En el pasado, a propósito de lo que pasó en la llamada Revolución de Octubre de 1945-48, bueno, se acusó a Acción Democrática de haber sido muy sectaria y de haber provocado el golpe militar por una actitud prepotente, sectaria. ¿Eso fue cierto? Bueno, yo te puedo decir, en primer lugar... Te lo digo porque al gobierno lo acusan de lo mismo, claro, al gobierno actual. Que descarto la idea de que esa sea la causa para el derrocamiento. Eso pudo ser cierto. Yo creo que autocríticamente Acción Democrática reconoce el posicionamiento de la conducción del país sin que participaran otras ideas, otros sectores, pero lo reconoció. Y lo más importante de ese reconocimiento es que hoy esa democracia que duró 40 años, fue el resultado de haber corregido los errores del 45-48. ¿Cuáles serían los principales errores que se cometieron en esa época, Isabel, en tu opinión? Bueno, mi opinión fundamental estaría allí en la necesidad de haber incorporado el resto de las fuerzas civiles que tenían posiciones ayer más radicales que hoy, porque el partido COPEI era un partido rigurosamente reaccionario de derecha. Acuérdate del mensaje de Andrés Eloy en la Constituyente. Sí. Hay cosas que son de ley si no resultan un fiasco. Mujer orinando en frasco y negro inscrito en COPEI. Por el negro Camacho, que era el único negro copeyano, ¿no? Exacto, pero fíjate. En aquella época. No, pero Acción Democrática entonces sí cometió esos errores y los rectificó en el 58. Para nosotros, el único error que yo considero en ese proceso de búsqueda de caminos y de amarrar los sectores que conspiraron el 18 de octubre contra Acción Democrática es haber excluido al Partido Comunista del Pacto de Punto Fijo. Yo creo que las fuerzas que lucharon en la clandestinidad, Acción Democrática y el Partido Comunista, como protagonistas de ese episodio que duró una década,
necesitaban decírselo al país. Y pienso que ese error, a pesar de que haya tenido los resultados exitosos de 40 años de absoluta paz democrática, sin embargo, ese error costó insurgencias que fueron prematuras, que fueron utopías sin sentido en aquel instante, como fue haber asumido la guerra de guerrilla cuando nacía la democracia. Que ahí estuviste metida tú de alguna manera, ¿no? Sí, pero no tan directa, porque yo en el fondo no era de la guerra, no, pero yo era del MIR. Del MIR, por supuesto. Y como militante del MIR tuve siempre una postura radical en defensa de una democracia más avanzada, pero era absurdo. La democracia política había que consolidarla. Ahora fíjate que en este momento... Eso fue lo que hizo AD y Rómulo Betancourt, que con gran lucidez, más allá de nosotros mismos, Rómulo Betancourt comprendió que era indispensable establecer bases esenciales de sustentación del ideal democrático para poder avanzar hacia una democracia social, hacia una democracia económica más avanzada. Pero en todo el proceso del 45-48 y de los 40 años de democracia vividos, el estratega fundamental de ese proceso, que fue Rómulo Betancourt, dejó una huella demasiado profunda en la sociedad venezolana, de manera que hoy es ese proceso pasado el que nos coloca en la posición de demandar la defensa de la democracia en la que creemos profundamente. Y nosotros sabemos que en las fuerzas del gobierno y en los sectores gubernamentales hay pensamiento democrático, pero no pueden dejarse apabullar por las fuerzas del terrorismo que están incrustadas allí y que quieren vendérnoslas como algo legítimo. No, si esos son los compañeros de los círculos, de los colectivos. Un colectivo es algo sagrado, pero resulta que el colectivo está armado hasta los dientes y no tiene conciencia de lo que está haciendo. Entonces entra a las manifestaciones estudiantiles para desnaturalizar su esencia pacífica, y llega un momento pues en que el gobierno salva a sus colectivos. Ellos hacen lo que se les ocurre, le disparan a los edificios y aparece como que son los estudiantes. Los estudiantes tienen libros, presidente Maduro, no tienen armas. Y es muy importante, presidente Maduro, dirías, Isabel, que ese mensaje que usted dio la noche del 10 de abril no sea disminuido. Usted dio una señal de luz, no la pague reprimiendo, no se deje llevar por las fuerzas de la negación demasiado recalcitrantes, envenenadas, que no tienen conciencia de lo que representa salvar un país de su propia destrucción. Nosotros no tenemos comida, nosotros no tenemos libertad. Yo quisiera salir en manifestación, pero que no me repriman, ni tampoco me obligue el tribunal a que yo le pida permiso para manifestar.